Saludos, esta es la exposición del grupo número 4 con el tema Los 12 años de Balaguer y vamos a iniciar con Stephanie Carrasco. La renuncia de Camaño. El gobierno del general Inbert Barreras no tuvo representantes en las negociaciones políticas durante la Guerra de Abril, ya que la comisión estuvo liderada por un embajador norteamericano. Después de llevar a cabo varias manifestaciones, el general Inbert renunció el 30 de agosto de 1965. Los constitucionalistas no lograron reponer a Bosch en la presidencia ni tampoco a la vuelta de la Constitución de 1963 por la intervención norteamericana. Por lo tanto, la Junta Militar de Inbert tuvo que ceder al llamado del gobierno provisional. Más tardar, el 21 de agosto de 1965, se le puso fin a los dos gobiernos, tras ser firmado por el gobierno constitucionalista y el provisional. Pero después de estos continuaron los atropellos en Santo Domingo, causando así que fueran denunciados ante la ONU. Luego, el 3 de septiembre de 1965, Camaño se reunió entre una multitud en la fortaleza Sama. Ahí proclamó su renuncia y fue reemplazado por Héctor García Godoy, Termatús, de la ciudad de Santiago, donde asistieron a una misa de honor de Rafael Fernández Domínguez. El asalto se inició con francotiradores y luego se produjo el enfrentamiento. Horas después, helicópteros de la Fuerza Interamericana de Paz se trasladaron a Santiago para atender al presidente. Luego lograron resolver los inconvenientes. Camaño y sus hombres regresaron a Santo Domingo. Luego se declaró una huelga en demanda de castigo para los atacantes, el cual la Fuerza Interamericana de Paz tuvo que intervenir. Hubieron personas que apoyaron el golpe de Estado, por lo que no podría afectar el proceso electoral. Más tarde de esto, el PRD y su líder se concentraron en prepararse para el proceso electoral. Mi primer tema es los partidos y los candidatos. Este fue un proceso en marzo de 1966, cuando el gobierno provisional de García Godoy promulgó la ley número 143, mediante la cual convocó las asambleas electorales, o sea, las elecciones, que se dieron en abril de este mismo año. Lo primero fue que el PRD celebró su convención el 9 y 10 de abril de este mismo año y escogió como candidatos a Juan Bosch para la presidencia y Antonio Guzmán como vicepresidente. Lo segundo, los partidos Liberal Evolucionista, Vanguardia Revolucionaria Dominicana y el Movimiento de Integración Nacional se unieron y escogieron como candidato a Rafael Filiberto Bonelli, expresidente durante el Consejo de Estado. También, el 14 de febrero de 1966, el Partido Reformista solicitó su reconocimiento ante la Junta Central Electoral, lo que obtuvo en abril de este mismo año, como dije. La izquierda, representada por el 14 de junio, no participó directamente en las elecciones. Ofrecieron su apoyo al candidato del PRD, Juan Bosch, pero Juan Bosch no consideró favorable el voto de este partido. La campaña del PRD. Durante la campaña electoral en 1966, Juan Bosch amenazó con retirarse de las elecciones por la persecución a la cual fueron sometidos los militantes del PRD. Denunció en su programa radial Tribuna Democrática las amenazas e insultos que recibía el partido desde una emisora clandestina. En marzo de este mismo año, la casa del candidato del PRD fue atacada a tiros y fue asesinado el sargento Eustaquio Gramontes, y dos miembros de la escolta de Bosch salieron heridos. Esta persona tenía informaciones de que había un plan en su contra. No se presentó en televisión, se limitó a enviar mensajes por Tribuna Democrática. Buenos días, mi nombre es Seth Castaños y el siguiente tema a tocar es la campaña del Partido Reformista. Joaquín Balaguer se presentó como el candidato de la paz, la moderación y el orden, tal y como expresaban sus eslóganes de campaña. Y vuelve, como también a la larga reformista a pasos de vencedores. Hablaron de estabilidad social y tranquilidad. También la prensa hizo eco de las ideas pacifistas de Balaguer, y Balaguer, desde su exilio en los Estados Unidos, se mantuvo publicando artículos en los cuales defendía a los militares y a la institución de las Fuerzas Armadas. En la breve campaña se pronunció a favor de la no remoción de los oficiales que llevó a cabo Héctor García Godoy. Hizo varios llamados al ejército para que
no se entrometieran en la política y a no desobedecer al poder civil ni a Dios, como publicaron en los medios. Por otro lado, se revivió el fantasma comunista en la campaña electoral. Asoció el PRD al comunismo, atacando a su candidato, Juan Bosch, en sus discursos y presentándolo como el partido de la inestabilidad y la guerra. En segundo lugar, el Partido Revolucionario Dominicano y su candidato Juan Bosch obtuvieron 494.570 votos, además de 5 senadores, 26 diputados y 13 síndicos. En tercer lugar, el Movimiento de Integración Nacional y su candidato Rafael F. Bonelli obtuvieron 46.075 votos. Las primeras medidas. El presidente Joaquín Balaguer se juramentó el 1 de julio de 1966 en un acto al cual asistió el vicepresidente norteamericano. Algunas de las primeras medidas que tomó fueron promulgar una ley de austeridad. Se rebajaron y se congelaron los salarios de empleados y funcionarios públicos. Se prohibió la importación de artículos sanitarios y autos de lujo. Se estableció un lote máximo de 300 pesos a las pensiones. Balaguer gobernó su primer cuatrienio a través del control financiero que permitió dicha ley. También, mediante la Ley 71, fue eliminado el doble sueldo de Navidad a los empleados que ganaran por encima de 200 pesos. Carácter del nuevo gobierno. Durante los 12 años se impuso la paz de los sepulcros. Esto significó el inicio de un ciclo de represión por el cual fueron asesinados muchos de los principales dirigentes políticos de oposición y centenares de estudiantes y de opositores desaparecieron o fueron asesinados por organismos militares y policiales. Otras características de esta etapa fueron reelecciones y fraudes electorales. Balaguer se convirtió en caudillo político mediante reelecciones, división de los sectores de oposición y la influencia de la Junta Central Electoral. Dependencia norteamericana. El país aumentó su dependencia económica y política de los Estados Unidos. El populismo y clientelismo. Se desarrollaron repartos de alimentos, juguetes, viviendas, utensilios agrícolas para la población del campo. Cambios y política económica. El desarrollismo. El año 1967 fue llamado Año del Desarrollo destinado a promover el despegue económico. A fines de 1966 se creó la Comisión Nacional de Desarrollo, organismo encargado de la política desarrollista y de programas en el campo y la ciudad, que funcionaron con fondos de la Agencia Interamericana de Desarrollo de los Estados Unidos, AID, y con recursos provenientes de las exportaciones de azúcar. El modelo desarrollista privilegiaba la construcción de infraestructura vial y de grandes obras como presas, canales de riego, los planes habitacionales y reordenamiento urbano para los sectores más pobres. Entre 1966 y 1976 se orientó la economía hacia un crecimiento concentrado. El presidente puso en ejecución medidas de desarrollo industrial que beneficiaron a las empresas del sector privado. Estas medidas fueron el incentivo industrial a través del crédito bancario. El 20 de marzo de 1969 se promulgó la Ley 299 de Promoción Industrial. Otras como el apoyo a la inversión privada y el estímulo a inversión extranjera. Hola, soy Lara Maceo de Sexto de Turismo, soy del grupo número 4 y voy a estar hablando sobre la reelección de Balaguer, la represión política, los partidos de oposición y el fin de los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer. La reelección de Balaguer. En 1970, el PRD, que era el partido principal opositor, se abstuvo de participar en las elecciones debido al terror que imperaba y a la persecución y represión sistemática. Se les prohibió dirigirse a la población a través de la radio a los jóvenes dirigentes del PRD como José Francisco Peña Gómez. Balaguer concurrió prácticamente solo a la contienda electoral.
De este modo, el presidente se reeligió para un segundo periodo de gobierno en el cual los principales líderes de izquierda fueron asesinados o tuvieron que ser exiliados o vivir en la clandestinidad. La represión política. El nuevo gobierno de Balaguer encontró una fuerte oposición popular, en especial de aquellos sectores que habían manifestado su oposición al golpe de Estado a Bush y a la intervención norteamericana de 1965. Las autoridades desataron una continua represión contra sus opositores políticos para contrarrestar las movilizaciones. En este periodo se llevó a cabo la desarticulación del movimiento sindical y de las organizaciones populares. Esto provocó que se creara un clima de terror, inseguridad y de estado de sitio permanente. La banda Colorá, que fue un grupo parapolicial, persiguió, apresó, torturó y asesinó a muchos de estos jóvenes. La banda Colorá actuó conjuntamente con las fuerzas policiales, las cuales hacían apresamientos, violentando los derechos humanos. Algunos de los crímenes que más sonaron en la opinión pública en ese entonces fueron el asesinato de Guido Díaz y Orlando Mazara en 1967, Otto Morales y Amin Hasbun en 1970, miembros del Club Deportivo en 1971 y la muerte de los jóvenes dirigentes del grupo Los Palmeros en 1972. Los partidos de oposición. Juan Bosch se radicalizó en sus ideas políticas en 1970, dando un giro ideológico hacia la izquierda. Retornó al país y planteó la teoría de la dictadura con respaldo popular, ya que consideraba que los países dependientes como el nuestro estaban incapacitados para desarrollar una verdadera democracia representativa. Afirmó así en su nueva tesis que la misma había fracasado en América Latina porque no podía garantizar salud, trabajo y cultura para todo el mundo. También planteó en los años 70 la nacionalización del capital extranjero y el otorgamiento de un papel central al Estado en la economía. En 1973 renunció del PRD y creó el Partido de la Liberación Dominicana, más bien conocido como el PLD. En la misma década se produjo una reducción de los grupos de izquierda, como el movimiento 14 de junio, que desapareció y dio un paso a otros grupos con la misma ideología. El Movimiento Popular Dominicano desarrolló la estrategia de guerra popular y realizó acciones radicales durante los 12 años. El fin de los 12 años. A fines de su periodo, el gobierno de Balaguer estaba muy desgastado y la ilegitimidad del tercer periodo de gestión provocó protestas internacionales. La situación de corrupción empezó a convertirse en un factor adverso al gobierno. Además, la opinión pública demandó el fin de los excesos políticos y el respeto a los derechos humanos. A finales de la década de los 70, el presidente Jimmy Carter cambió la política de apoyo y se manifestó en el escenario internacional a favor de orientar la política local hacia un cambio democrático. Ya para 1977, la tendencia electoral se mostró favorable a la candidatura del PRD, por lo cual Balaguer se presentó como el candidato del Progreso y llevó como candidato vicepresidencial a Fernando Álvarez Bogar. Mi nombre es Alberis, de Sexto de Turismo, y le voy a hablar sobre la guerrilla de Camayo y sus consecuencias. En el 1968, Francisco Alberto Camayo abandonó su cargo como agregado consular en Londres y se dirigió a Cuba, donde se entrenó durante 5 años con el objetivo de derrocar del poder a Balaguer, que se reelegía para un tercer periodo de gobierno. Desde Cuba, Camayo planeó la estrategia guerrillera, donde mantuvo el contacto con Juan Bosch y con dirigentes del PRD y sectores de izquierda. Camayo desembarcó con un pequeño grupo guerrillero en febrero del 1973 en Playas Caracoles, en Bahía de Ocoa. El desembarco de Camayo provocó apresamiento masivo y militarización de la ciudad. Las elecciones se desarrollaron en medio del descontento popular y movilizaciones en demanda de la salida de Balaguer.
La noche del 16 de mayo, en medio del conteo de los votos, los militares balagueristas ocuparon la Junta Central Electoral para detener el proceso, pues el conteo favorecía al PRD, lo que hizo que se publicaran denuncias en contra de los militares y las acciones del gobierno. Este hecho se conoció como el Juntazo. La presión de líderes políticos y de la embajada norteamericana provocó el nombramiento de comisión electoral que fue aceptada por Balaguer luego de varias horas de crisis. La comisión fue encabezada por Marino Vinicio Castillo y esta dictó un fallo electoral conocido como el fallo histórico, mediante el cual se despojó al PRD de varios legisladores, favoreciendo al presidente Joaquín Balaguer para retener parte del poder y control del Estado. Después del fallo electoral, los resultados electorales dieron la victoria al PRD y aliados con 866.912 votos. Y el PR y sus aliados quedó con 711.879 votos. Gracias. Este ha sido el fin de nuestras exposiciones.